Lo que claramente falló en el armado narcisista de este paciente fue la función paterna. Entonces, si para algo nos tiene que servir la narración de este caso, es para entender para qué está la función paterna, para qué sirve, qué sentido tiene el complejo de Edipo, qué sentido tiene la castración, qué sentido tiene también la función materna. Como que es volver sobre lo mismo una y otra vez, pero justamente para que esto no se pierda. Ya lo hemos hablado a lo largo de distintas charlas, porque pueden ir cambiando las modalidades, pero la significación sigue siendo la misma. Podrán cambiar los modos de familia, de vinculación, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Entonces, veamos que una de las maneras de pretender controlar, porque por supuesto que no se puede controlar nada, pero es una de las grandes ilusiones en esto de cuando vemos los mitos de desafiar a los dioses, esta ilusión de querer controlar, por ejemplo, la sexualidad. Una de las maneras como es volverse fóbico, volverse obsesivo, volverse histérico. Es decir, diversas formas de neurosis para intentar controlar lo incontrolable, que son las pulsiones. Pero el hombre sigue insistiendo e insistiendo en creerse más de lo que es y pretendiendo controlar lo que justamente nos confronta con lo real. Pretendemos la vida eterna, la inmortalidad, y pretendemos predecir y controlar y entender la sexualidad. Bueno. Y esto nos lleva invariablemente a enlazarlo con el complejo de Edipo. Mito, como dije, del que hablé la semana pasada, porque el narcisismo, esto que veníamos desarrollando, es el articulador principal del Edipo. El Edipo es la falta, es la anatomía percibida, es cuando ese niño percibe su pene y percibe que la niña no lo tiene. Es la diferencia anatómica. Y en el caso de Sergei, Lacan lo va a entender como un Edipo inverso, que llamaríamos un Edipo negativo, porque hay dos posibilidades de satisfacción, por activa o por pasiva. Esto es, amar a la madre o hacerse amar por el padre. Y esto depende de tener o no el falo. Entonces, con el hombre de los lobos, no hay rivalidad con el padre, sino que se da una preferencia afectiva. El padre aparece como una figura no castradora en todo sentido, ni en su ser ni en sus actos. De hecho, recordemos que enferma y se termina mostrando así más castrado que castrador. Es como, vendría a ser como un lobo que ni siquiera asusta, un lobo que por supuesto ni siquiera depreda. Es en esto que hablábamos de las personalidades como si un lobo que no es lobo. Entonces, Lacan, cuando formula el esquema del espejo, habla de un esquema óptico con dos espejos, uno plano y otro curvo, para mostrar que la imagen narcisista corresponde a una identificación imaginaria, lo que llamaríamos el yo ideal, como quiero llegar a ser, y que es sostenida desde lo simbólico, que llamaríamos a la inversa el ideal del yo, lo que yo creo ser. ¿Se entiende? Sergei va a buscar ese lugar en el otro, donde el otro lo ve como amable, como era su padre con él, y por ende susceptible de ser amado.
Por lo que podríamos animarnos a hacer la hipótesis de un mecanismo de que Lacan va a llamar forclusión. Cuando vimos la charla de estructuras psíquicas, todo esto lo pueden buscar, por eso le digo que se suscriban a YouTube, porque todas estas charlas están absolutamente todas subidas. Cuando vimos estructuras psíquicas, hablé de este mecanismo, también entendido como rechazo, porque consiste justamente en el rechazo de un significante fundamental.